voices are you listening? Buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer a Digitales la invitación a esta mesa de diálogo sobre el pasado, el presente y el futuro de las infraestructuras digitales, ¿no? Y quién mejor para tener esta conversación que nuestro secretario de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Roberto Sánchez. Por lo tanto, es un honor para mí poder estar en esta mesa de diálogo. Empecemos haciendo una revisión del pasado y el presente, ¿no?, del sector. Si hacemos un balance de cómo ha evolucionado el sector de telecomunicaciones en España desde su liberalización allá por los años 90, lo que vemos es que es un sector que ha experimentado una profunda transformación, ¿no? Es un sector en el que se ha desarrollado la competencia con la entrada de nuevos competidores en el mercado. Se han introducido nuevos servicios. Como bien sabemos, los servicios de telecomunicaciones que consumimos ahora son muy diferentes a los servicios que consumíamos hace 10 años, ¿no? Y la introducción de estos servicios ha sido posible, entre otras cosas, pero fundamentalmente gracias al despliegue masivo de infraestructuras de muy alta capacidad en España. Este despliegue se ha producido no solo por parte de lo que sería el operador incumbente Telefónica en España, sino que también ha sido gracias al esfuerzo realizado por todos los operadores que hay en el mercado español. Por ejemplo, por dar algún dato reciente, de los 64, más o menos 64 millones de accesos de fibra FTTH que había instalados en España en el cuarto trimestre de 2021, cerca del 60% de estos accesos correspondían o eran de los operadores alternativos a Telefónica. Este despliegue masivo nos pone o nos sitúa a la cabeza de Europa en materia de cobertura de redes de muy alta capacidad y también en materia de penetración. Por ejemplo, los últimos datos del informe DESI, ¿no?, que publica la evolución de los indicadores de la economía y sociedad digitales en los distintos países de la Unión Europea, muestra que España se sitúa en el puesto número 3 en materia de conectividad o en materia de infraestructuras digitales, con una cobertura de redes de muy alta capacidad del 92% frente a la media de la Unión Europea que ronda el 60%. También la penetración en España de servicios de banda ancha con velocidades iguales o superiores a 100 megabits por segundo es superior a la media europea. Estamos hablando de un 65% en España frente a una media europea del 34%. En este contexto, la pregunta que tengo para nuestro secretario es ¿cuáles cree que han sido los elementos catalizadores de este cambio en España? Sobre todo teniendo en cuenta dos cosas. Primero, que nos situamos por encima de países que están por encima, o sea, que tienen una renta per cápita superior a la española, como serían Francia, Alemania o Bélgica. Y en segundo lugar, por el punto de partida, ¿no? Hace 10 años la cobertura de las redes de muy alta capacidad en España no era tan elevada, era inferior al 20% y estábamos ligeramente por encima de la media europea. Bueno, buenos días. Primero, muchísimas gracias. Para mí es un placer estar un año más en este foro en el Digitales Summit. Este año de manera muy especial, ¿no?, con esta dedicación a las voces del futuro, ¿no?, a las gentes más jóvenes, que son las que en definitiva van a tener que continuar este desarrollo de la digitalización en nuestro país, ¿no? Yendo a la pregunta, a ver, yo creo que son muchos los factores, ¿no?, que han intervenido. Normalmente este tipo de éxitos colectivos no se deben a un factor único, sino que se deben a un conjunto de factores que suceden al mismo tiempo y que son los que contribuyen cada uno en distinta medida a conseguir resultados yo diría, tan espectaculares como los que tenemos hoy en día en España y que, de hecho, han demostrado su vigencia y su fortaleza durante la última pandemia, en los momentos de confinamiento en los que las redes han funcionado muy bien, ¿no? Como digo, son muchos los factores que han intervenido. Yo creo que han intervenido, por una parte, lo comentabas antes, yo creo que el mercado español, a partir de la liberalización, es un mercado muy dinámico, muy dinámico, con muchos actores, muchos entrantes. También yo creo que el incumbente en todo este periodo de tiempo ha tenido una visión también muy dinámica de cómo evolucionar en ese sector, cómo seguir creciendo en ese sector, y eso
configura una situación de agentes, ¿no? que están que son muy activos, ¿no? muy innovadores en la forma de preparar productos, ¿no? La segunda parte que es muy importante es que, bueno, en un momento determinado, yo creo que en España hay una regulación que facilita el despliegue de redes, ¿no? Y ese es otro factor de éxito. También hay una cosa que puede parecer menor, pero que nosotros le damos mucha importancia, que en España desde el año 2000 se establece la obligatoriedad de que todos los edificios tengan una infraestructura común de telecomunicaciones de ese edificio. Y eso facilita el que los operadores llegan al portal y no tienen que distribuir dentro del edificio, porque tienen una caja en la que llegan al portal y a partir de ahí distribuyen. Esto no existe en el resto de países europeos. Esto es esta figura que se creó, ¿no? Y eso también facilita mucho, ¿no? Entonces ahí hay otra pequeña cosa, o no tan pequeña, pero me refiero que hay un conjunto de cuestiones que van o de elementos, ¿no? que contribuyen a esa mejora, ¿no? Y yo creo que también, evidentemente, otra parte, ¿no? Yo creo que ha habido una apuesta decidida, ¿no? de los gobiernos, desde luego de este último gobierno de una manera muy especial, pero del anterior también, una apuesta muy decidida por dar ayudas para facilitar el despliegue en aquellas zonas en las que la rentabilidad del despliegue por parte de los operadores está muy cuestionada. Simplemente decir, tan solo desde el año 2018 hasta hoy, bueno, hasta el año 2021, ahora ponemos en marcha otra, se han dado ayudas por importe de 655 millones de euros, lo que ha permitido inversiones de más de 1.200 millones de euros en despliegues de redes en zonas, entre comillas, no rentables, ¿no? En aquellas zonas en las que los operadores no irían, ¿no? Todo este conjunto de cosas, que es una regulación con una ley que lo favorece, más de distintos tipos de elementos, más ayudas que complementen el esfuerzo inversor de los operadores, son los que nos han llevado a esta situación de privilegio, diría yo, que tenemos hoy en España y que tenemos que aprovechar. Totalmente de acuerdo, sí. Yo creo que ha sido una combinación de factores, ¿no? Combinación de iniciativa privada con ayuda del sector público, con colaboración público-privada y también tener un marco regulatorio, ¿no? que fomenta y ayuda a fomentar la inversión. Entonces, como acabamos de ver, ¿no? nos situamos en una posición muy privilegiada, ¿no? en comparación con el resto de países de la Unión Europea. Sin embargo, esto no quiere decir que esté todo hecho, ¿no? Aún queda trabajo por hacer, sobre todo si queremos conseguir los objetivos que nos marca la década digital para 2030. Entre esos objetivos, uno de los objetivos de conectividad es conseguir una cobertura gigabit para todos los hogares europeos. Aquí el reto, pues como bien sabemos, ¿dónde está? Pues va a estar en las zonas rurales, ¿no? que por sus características socioeconómicas y también de la orografía del terreno, hacen difícil el caso de inversión, ¿no? La rentabilidad no va a estar tan garantizada en estas zonas. Por lo que, si bien la inversión en redes de fibra aún está en progreso, pues cabe esperar que la fibra quizás no llegue a todo el país, ¿no? De hecho, a día de hoy, como decía anteriormente, ¿no? el 92% de la población o la cobertura de las redes de muy alta capacidad a nivel nacional era del 92%, sin embargo, a nivel rural, esta cobertura de redes de muy alta capacidad baja al 64%. La cuestión que se plantea o que planteo en este sentido es ¿qué papel pueden jugar tecnologías alternativas, como por ejemplo el satélite, de cara a conseguir estos objetivos de conectividad universal? A ver, dos cuestiones. Primero, nosotros tenemos una senda, ¿no? de aproximar, bueno, de juntar, que no haya diferencias en la cobertura urbana y en la cobertura rural. De hecho, daba antes las cifras de cómo habíamos reducido, ¿no? la diferencia entre cobertura urbana y rural en más de 25 puntos en estos últimos años. Y tenemos una senda que nos lleva a que en el 2025 habrá desaparecido esa diferencia entre cobertura urbana y cobertura rural en velocidades de 100 megabits por segundo o más. Y eso lo tenemos programado para el 2025, ¿no? Entonces, esa es la senda de crecimiento, de disminución, y cumple con el objetivo que tenemos declarado de que el 100% de la población en cualquier parte del territorio en el que se encuentre tenga acceso a una cobertura fija de 100 megabits por segundo o más, ¿no? Esa es nuestra trayectoria.
es evidente que entre medias esa cobertura de 100 megabits por segundo, en algún caso nosotros, todas nuestras ayudas, todos nuestros programas son tecnológicamente neutros. ¿Esto qué significa? Esto significa que si se pueden dar con satélite, se podrán dar con satélite. Si se puede utilizar acceso fijo radio con 4G o con 5G, utilizaremos acceso fijo radio, ¿no? Los operadores utilizarán, ¿no? Pues nosotros lo que hacemos es que ponemos en marcha la convocatoria y son ellos los que determinan de qué manera van cubriendo esas distintas zonas, ¿no? Porque es evidente que cuando nos quedamos ya con la parte de población el último trozo es el más complicado de llegar. La orografía de España sabemos todos que es muy compleja, ¿no? Pero nosotros tenemos una senda que vamos cumpliendo en la que la curva de cobertura total y la curva de cobertura rural van convergiendo y convergerán en el 100% en el 2025. Muy bien, sí, la verdad que sí, ha respondido a la pregunta en el sentido de que al tener un enfoque, digamos, tecnológicamente neutral, claro, lo que se contempla es que las distintas tecnologías se puedan complementar, ¿no? Y hablando de las distintas o distintos tipos, ¿no?, de infraestructuras digitales que hay, un aspecto que está digamos, teniendo una mayor importancia o creciente importancia es la conectividad internacional geográfica a través de lo que sería la conectividad de los cables submarinos, ¿no? Actualmente cerca del 98% del tráfico global de Internet circula por estos cables, ¿no? Y estas infraestructuras, digamos, son clave para conseguir unos servicios digitales de calidad, ¿no?, con una baja latencia. Aquí, pues como bien sabemos, estos cables submarinos se han desplegado en muchos casos con iniciativa privada, ¿no?, por parte de distintos tipos de operadores, pero también en determinadas ocasiones, teniendo en cuenta que el coste de despliegue y también de explotación de estas infraestructuras es muy elevado, pues es necesaria la colaboración público-privada, ¿no? Dada la posición geográfica de España, pues en principio pues podríamos jugar un papel importante de cara a fomentar esta conectividad internacional a través de cables submarinos, ¿no?, situándonos de nexo entre América, África, ¿no?, y Europa. La cuestión que tengo en este sentido es qué tipo de iniciativas se están contemplando para fomentar, digamos, la posición de España en la conectividad internacional, ¿no?, a través de estos cables submarinos. A ver, en el tema de los cables submarinos, y lo voy a ligar también con los centros de datos, porque están muy conectados, ¿no? Si queremos construir un hub en el que los datos circulan muy rápido, ¿no?, en las conexiones intercontinentales, ¿no?, y al mismo tiempo hay que procesarlos muy rápido y al mismo tiempo hay que procesarlos muy cerca para poder mantener latencias muy bajas, que es lo que permiten los nuevos servicios. Voy a conectar las dos cosas. Hasta este momento en España no existía ningún registro de cables submarinos, no había nadie, o sea, no, pero también por legislación europea, o sea, igual que no sabemos por dónde van las redes, no, la administración no tiene por qué saber cuáles son los cables, los trazados de los cables de fibra ópticas terrestres, porque es un mercado totalmente liberalizado. Nosotros tampoco teníamos por qué saber esto. En la nueva Ley General de Telecomunicaciones, que se acaba de publicar en el Boletín Oficial del Estado la semana pasada, sí hemos introducido un pequeño factor que es lo máximo a lo que podemos llegar en el ámbito de la regulación europea, en el contexto europeo. Y lo máximo es tener información. Es decir, ahora sí, a partir de la publicación de esta ley, quienes vayan a establecer un aterrizaje de un cable submarino en la península, en España, obviamente tienen que comunicárnoslo, ¿no? Y eso nos permite tener esta información. El sector de cables submarinos es un sector ultracompetitivo, liberalizado, en el que no hay ayudas públicas previstas, excepto para circunstancias muy excepcionales, ¿no? Esas circunstancias muy excepcionales no se refieren tanto a los cables submarinos transoceánicos, sino más bien a los cables submarinos entre islas, ¿no? Nosotros tenemos dos territorios insulares, ¿no?, Baleares y Canarias. Canarias, además, siendo una región ultraperiférica, ¿no?, en este contexto de la Unión Europea, pues bueno, ahí sí que podemos establecer ayudas públicas, ¿no?, y de hecho estamos preparando algunos proyectos, ¿no?, para dotar de una mayor conectividad a los territorios insulares. Pero de momento nosotros lo que hacemos es un poco nuestra colaboración y nuestra aproximación al mundo de los cables submarinos es más el de ser facilitadores
que el de ayudas económicas, ¿no? Digo, facilitamos, apoyamos, y lo mismo pasa con los centros de proceso de datos, que obviamente es un mercado totalmente liberalizado y totalmente competitivo. Lo cual no quiere decir que no tengamos una gran oportunidad en España, justo por lo que tú comentabas, ¿no? Que lo que tenemos es nuestra ubicación geográfica, ¿no? nos coloca como un puente muy natural entre África, Atlántico Norte, Atlántico Sur, Sudamérica y Mediterráneo, ¿no? Entonces ahí tenemos una situación privilegiada que nos hace muy atractivos, y lo demuestra el que hay varios proyectos de cable instalándose en este momento o llegando a las costas españolas. Sí, desde luego tiene todo el sentido, y como decías, o sea, un sector en el que la inversión tiene lugar de manera privada, ¿no? Y es un sector competitivo, pues tiene que controlar esa intervención pública, ¿no? Porque la intervención pública tiene sentido cuando hay fallos de mercado, ¿no? La verdad que parece que se nos ha acabado el tiempo, no hemos podido cubrir algunas cuestiones, ¿no? que queríamos, pero yo creo que ya para finalizar, dado que ha salido a colación la nueva Ley General de Telecomunicaciones, no sé si para cerrar este diálogo pues, puede dar una pincelada a los principales rasgos, ¿no? A los principales cambios que introduce esta ley, sobre todo en vistas de fomentar la inversión en redes de muy alta capacidad. Bueno, la nueva ley lo que hace no es una ley revolucionaria, en el sentido de que la ley lo que hace es transponer la directiva y algo más, porque toda la parte de gestión de espectro radioeléctrico la incorporamos en la ley y eso no está en la directiva de comunicaciones electrónicas. No es muy revolucionaria respecto de la que teníamos, tiene cambios importantes, pero no cambios radicales, entre otras cosas porque la propia directiva ya venía tomando como modelo lo que estábamos haciendo en España, con lo cual, digamos, es alguna mejora, pero no mejoras, no cambios muy radicales. Se mejora la capacidad de las posibilidades de compartición de infraestructura, se mejora todos los temas relacionados con despliegue de redes, especialmente se dan autorizaciones para el despliegue, por ejemplo, en las las antenas de poco alcance para el despliegue de las redes 5G, de las redes móviles. Esto yo creo que es un tema muy importante y que facilitará el despegue. Se implementa la herramienta de la toolkit de despliegue de infraestructuras europea. Se armonizan temas relacionados con los consumidores, ¿no? Para que a nivel europeo todos ellos tengan los mismos derechos, ¿no? Ahí hay temas relacionados también con la portabilidad, conservación de números, etcétera, que son importantes. Y yo creo que así, de manera muy resumida, ¿no? Pues es un poco por dar una pincelada. Pues muchísimas gracias, ha sido pues muy enriquecedora sus respuestas. Muchas gracias.